Fórmula. Bueno, pues creo que el tema ha sido de lo más comentado, de lo más reflejado en las primeras planas, tiene que ver con lo dicho por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer tomando pues la mano en lo que tiene que ver con las investigaciones del asesinato de Ariadna, pues esta joven que aparecieron sus restos el día 1 de noviembre, el día 31 los habían dejado, el martes fueron encontrados por unos ciclistas y de ahí, bueno, pues se sucedieron varias cosas realmente hasta esta semana cuando las investigaciones avanzaron. La Fiscalía de Morelos la semana pasada decía, pues no hay elementos para pensar en un feminicidio, tirar un cuerpo no realmente significa un feminicidio y esta joven, pues muere pues ahogada, ¿no? Ahogada, digamos, en su propio vómito. Alcoholizada y ahogada. Muy alcoholizada. Esa es la razón por la cual habría muerto. Acá, bueno, se abre una carpeta de investigación producto de la molestia de los familiares de Ariadna que decían, tiene golpes, tiene moretones, mejor dicho, visibles, no estamos conformes con lo que dice la Fiscalía, en el sentido de que al momento de intentar resucitarla o darle respiración de boca a boca o darle algunos elementos de emergencia para poder reanimarla, pues la pudieron lastimar. Dice, son congruentes con eso, esas marcas que tiene su cuerpo. En fin, se hace una nueva necropsia, o mejor dicho, una necropsia en la Ciudad de México y viene toda una especie de descubrimiento, que es lo que está dando a conocer ayer la jefa de gobierno, la intencionalidad de haberla matado, de haberla lastimado aparentemente bastante. Presenta imágenes de una carpeta de investigación pues que está abierta, finalmente que está abierta, y otra vez ahí se dan esa licencia en la Ciudad de México para poder mostrar unas imágenes de cuando este señor, el presunto autor intelectual y material del asesinato de Ariadna, pues la va cargando sobre sus hombros en un estacionamiento y la pone en un carro, la van y la tiran en Morelos, ¿no? Y viene toda una argumentación por parte de la jefa de gobierno, ya no de la Fiscalía, en el sentido de que pasamos a la intencionalidad de ocultar un asesinato y en esas estamos por parte de la Fiscalía de Morelos. A ver, la acusación que hizo la jefa de gobierno fue muy grave. Es muy grave. Acusó a la Fiscalía de Morelos de básicamente dos cosas, de encubrir un feminicidio. Así lo dijo Claudia Sheinbaum con todas sus palabras. Sí. 1. 2, dijo, el fiscal tenía una relación con el feminicida. Sí. Y por eso se encubrió. Una acusación muy grave. Que además, pues como todo lo que está haciendo Claudia Sheinbaum desde hace semanas, meses, si no es que desde el último año, cuando menos, tiene una gran resonancia en los medios informativos. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum es vista como la más probable candidata de Morena a la presidencia de la República. Entonces, todo lo que hace Claudia Sheinbaum no solo es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que de por sí la voz de un jefe de gobierno de la Ciudad de México siempre ha tenido una gran resonancia. Es Claudia Sheinbaum, es la potencial candidata y quizá la potencial presidenta. Ese es el tamaño, esa es la dimensión de las palabras de Claudia Sheinbaum, acusando a un fiscal de un hecho gravísimo. Sí. Encubrió un feminicidio. ¿Y por qué habría encubierto un feminicidio? El fiscal de Morelos, nos preguntábamos nosotros en la redacción, ¿por qué? Y dijo Claudia Sheinbaum, porque tenía relación con el feminicida. No explicaron qué tipo de relación, no dieron más información, pero fueron al frente con este señalamiento, tanto ella como la fiscal Ernestina Godoy. Bueno, buscamos anoche al fiscal de Morelos, a Uriel Carmona, y dijo, me sorprende lo que está diciendo la autoridad del gobierno de la Ciudad de México porque no conocen nuestro peritaje. No lo conocen. No. Revisaron, desde luego ellos hicieron un peritaje sobre el mismo cadáver. Una vez que la Fiscalía de Morelos terminó el peritaje, le entregó el cadáver a la familia y la familia, por lo visto, accedió a que la Fiscalía de la Ciudad de México hiciera un nuevo peritaje. Pero dijo el fiscal, el que ellos hayan hecho un peritaje no significa que conocen el nuestro. 2, no tengo ninguna relación con el señor Rautel. Rautel, quien ayer se entregó
y quien anoche fue trasladado a la Ciudad de México y ya está aquí. La primera percepción, la primera impresión sería gran descubrimiento, gran hallazgo de las autoridades de la Ciudad de México. Gracias a ellas no se encubrió a un feminicida. Pero nosotros tenemos que hacer la pregunta. Y sabemos que esa pregunta puede incomodar a autoridades de la Ciudad de México. ¿Por qué hay dos versiones tan discordantes, tan discrepantes? ¿Por qué? No tardaremos mucho, porque se van a tener que presentar los peritajes, se va a tener que presentar más información. No tardaremos mucho en saber si la autoridad, si la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló de más ayer sin tener toda la información, o si tenía la información, dijo lo correcto y el fiscal de Morelos está mintiendo. Si ese es el caso, la caída del fiscal de Morelos va a ser cataclísmica. Pero hasta anoche era la versión de la autoridad, no solo de la Fiscalía de la Ciudad de México, sino del gobierno de la Ciudad de México contra la versión de la Fiscalía de Morelos. Así nos vamos a dormir. No, por supuesto, y es difícil, creo que se avance un poco más adelante. Yo creo que puede decir mucho más la jefa de gobierno, y aquí sí lo obtengo así, decir más la jefa de gobierno. Yo me pregunto, ¿la jefa de gobierno o la fiscal Ernestina Godoy van a mostrar un peritaje? ¿Van a enseñar las fotografías del cuerpo lastimado, abierto de esta joven? ¿Van a revictimizarla? Yo creo que no lo van a hacer. El fiscal del estado de Morelos va a presentar su peritaje también con sus pruebas para volver a lastimar a esta mujer. Yo creo que no lo van a hacer. ¿Y entonces nos quedamos palabra contra palabra? Vamos a ver qué estrategia utiliza, y aquí lo digo con mucho cuidado, qué estrategia de comunicación utiliza la jefa de gobierno, porque ella se fue un poco más allá. Ella no solamente se quedó en criticar el trabajo quizá deficiente, porque no lo sabemos, no hay ninguna prueba fehaciente de que el peritaje, ojo, que el peritaje de verdad haya sido doloso, el peritaje de Morelos haya sido doloso, sino que, pues además lo que creo que va a faltar por parte de la jefa de gobierno es que nos diga por qué se va a la crítica al fiscal. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que tengo problemas con el gobernador del estado de Morelos? Ella dijo ayer, ¿cómo que un fiscal lo eligió otro gobierno y está ahorita en otro gobierno? ¿Y eso qué? Pues ¿eso qué? ¿Eso qué? Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y con todo respeto, pretender que con la simple palabra uno tenga que decir que tienen la razón. Lo que presentaron, a lo mejor la tienen. No, pero anoche era palabra contra palabra. Y lo que presentó la autoridad de la Ciudad de México fueron unos videos donde este señor Rautel va cargando, no sabemos si el cuerpo o ya el cadáver de la muchacha, correcto. No lo sabemos. No hay mucho más, unas imágenes de cuando estaban en un lugar, en un restaurante. Sí, en el restaurante, en el Fisher. Bueno, ahora, el señor Rautel se entregó ayer en Monterrey y dijo que era inocente. Dijo, no la maté. Otra cosa. Anoche dijo que era inocente, hoy ya en la Ciudad de México va a decir que sí la mató. Pues no, porque aquí las cosas son al revés. Decir, oye, tienen que demostrar, la autoridad tiene que demostrar que él la mató. Eso por una parte. Por la otra, si el señor Rautel dice que no la mató, entonces ¿quién la habría matado? ¿Quién habría sido él o los feminicidas del caso? Vamos a escuchar una conversación breve que tuvimos anoche con el fiscal de Morelos, con Uriel Carmona. Nos reclamaban, decían, es que mientras ustedes lo entrevistaban en otro canal de televisión, en otro noticiero, estaban entrevistando a la fiscal Ernestina Godoy. Sí, primero está bien. La fiscal Ernestina Godoy había dado una conferencia de prensa en la mañana, y la acusación de Claudia Sheinbaum estaba vigente en la noche. Esa fue la razón por la que buscamos al fiscal de Morelos para hacerle fundamentalmente dos preguntas. Uno, ¿por qué una versión tan discrepante
la de ustedes con la del gobierno de la Ciudad de México? Y dos, señor fiscal, ¿qué relación tenía usted con el supuesto feminicida? Esto nos dijo anoche, 10:30 de la noche, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Lo están acusando de encubrir un feminicidio. Buenas noches. Por supuesto que no, con muchísimo respeto para nuestra jefa de gobierno, lo niego categóricamente, no hay ningún dato ni elemento que pueda sostener una aseveración como esa. Dijo hoy la jefa de gobierno que esta persona, Rautiel Astudillo, el supuesto asesino, el supuesto feminicida, tiene una relación directa, no quedó claro si con la fiscalía o con usted. ¿Usted lo conocía? Por supuesto que no, nunca había escuchado su nombre, no sé siquiera quién sea esta persona, Ciro. ¿No lo conoce? Absolutamente no. ¿Por qué hay dos peritajes tan distintos? ¿Por qué en el peritaje de ustedes afirman o concluyen que no hubo golpes, que la víctima no presentaba golpes, y el de la Ciudad de México dice que sí, que estaba golpeada, que estaba muy lastimada, fiscal? Mira, primero déjame aclararte que nosotros no conocemos todavía el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, y la realidad es que la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen en materia de necropsia. Realmente se están haciendo afirmaciones a priorísticas porque todavía no les compartimos oficialmente el dictamen de necropsia. Estamos por remitir materialmente, físicamente, la carpeta declinada para la continuación de la investigación del delito de feminicidio de esta joven Ariadna. Y pues existen aparentemente dos necropsias diferentes, pero nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven. Dijimos que las lesiones provocadas por golpes, como son equimosis y escoriaciones que tiene su cadáver, no fueron las causantes de la muerte. Nuestros legistas, que son personas altamente calificadas y especializadas en la materia, determinaron que la muerte se dio por una ingesta excesiva de alcohol etílico y una consecuente broncoaspiración. Sin embargo, nosotros no pugnamos con la Fiscalía de la Ciudad de México, nosotros celebramos que ellos hayan tenido el resultado de la detención de dos personas y que hayan logrado que la autoridad jurisdiccional, que el juez de control, el juez penal, les haya concedido órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables. Estamos del mismo lado, estamos trabajando por las víctimas y lo que menos pretendemos nosotros es controvertir fuera de proceso penal las cuestiones relativas a las investigaciones, porque tanto la Fiscalía de Morelos como la Fiscalía de la Ciudad de México y por supuesto las autoridades de la Ciudad de México tenemos la finalidad de cuidar a las víctimas y presentar a los responsables ante las autoridades. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ya anunció que lo van a investigar a usted. Sí, por supuesto, tengo conocimiento de que iniciaron una carpeta de investigación y bueno, pues será sano saber en qué consisten estas aseveraciones de que nuestra necropsia, la necropsia firmada por nuestros legistas, pudiera contener errores. Pues eso es materia de la ciencia y solamente un juez es quien tiene la facultad de determinar cuál de dos dictámenes forenses es el que vale. Y bueno, tenemos que ajustarnos a los procesos penales. Desgraciadamente lo que observamos es que en este caso pudiera haber aspectos que invaden la esfera de lo político. Nosotros nos atendremos al resultado de los avances en el campo de lo jurídico. Claudia Sheinbaum subrayó hoy que usted llegó en otro momento, que usted no llegó con la Cuarta Transformación con Cuauhtémoc Blanco. Lo subrayó hoy en conferencia de prensa. Sí, en efecto, mi designación por una mayoría calificada en el Congreso de Morelos es anterior al triunfo de Morena. Sin embargo, en los temas partidistas, en la persecución de los delitos no tienen nada que ver. Yo tengo el mayor de los respetos por las autoridades de la Ciudad de México, por la fiscal, por la jefa de gobierno, y sé que son personas que están comprometidas con el respeto a las autonomías de las instituciones de procuración de justicia. Entonces estamos confiados en que esto va a salir bien. La finalidad de esto es que se esclarezcan los hechos y el trabajo nuestro debe servir para colaborar y presentar a las autoridades a los probables responsables. Nosotros no tenemos ningún pleito en contra de ninguna otra autoridad. Gracias, fiscal. Buenas noches. Escuchándolo,
podemos dar por sentado que no pasa por su cabeza renunciar al cargo. Por supuesto que no, nosotros seguimos trabajando, tenemos una gran responsabilidad, no es el único caso de feminicidio que tenemos en Morelos, que estamos investigando y que estamos persiguiendo. La Fiscalía de Feminicidios en este año lleva un récord del mayor al 50% de efectividad. Hemos tenido 31 feminicidios en lo que va del año y tenemos más de 17 resueltos. Entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Jamás dijimos que el cadáver no tuviera golpes. Pues dijo anoche. Lo acaban de escuchar el fiscal de Morelos. Sí, y dijo con claridad, con contundencia, no fue un feminicidio. ¿Con qué? Con base en un peritaje que hizo la Fiscalía o los especialistas de la Fiscalía del Estado de Morelos, y que yo insisto, va a ser muy complicado que se presenten, Ciro, por una forma, digamos, limpia de hacerlo, porque no se valdría, no se podría hacer. Y otra cosa que también valdría la pena que aclarara, no sé si hoy lo va a hacer la jefa de gobierno, no sé si va a ser la fiscal quien hable del tema, este tema de suponer, porque aquí la cosa es pruebas, ¿no? O sea, yo sí creo que debe haber documentales, pruebas, algo, de que hubo comunicación del señor Rautel Astudillo con, dice, gente de la Fiscalía. Y gente de la Fiscalía o con la Fiscalía del Estado de Morelos siempre da a entender como que pues hablas con la cabeza, ¿no? Con el fiscal. Con el fiscal, ¿no? Pero realmente no dicen si esas comunicaciones son con una secretaria, con un policía, con un ministerio público, con el buzón de voz. Con el buzón de voz, sí, o con, de veras, con el propio fiscal del Estado de Morelos, ¿no? Entonces valdría la pena que hoy, incluso por eso yo lo deduzco, había una conferencia de prensa entre el jefe de la policía, Omar García Harfuch, y el fiscal del Estado de México, para dar a conocer resultados relevantes, ojo, de los operativos en conjunto en los dos estados. Esa conferencia se canceló. Doy por sentado en materia de medios que van a abrir espacios, pues, para que solamente el discurso o de la jefa de gobierno o de la fiscal sobre este tema se dé. Supongo que van a ir para adelante con documentales, con pruebas, con algo que se pueda mostrar, Ciro, ¿no? Pues sí. Sí, o esto se va a la parte política y ahí muere, ¿no? Que es donde ella está. Ayer el gobierno de la Ciudad de México lo llevó a la parte política con una acusación así, sin mayores pruebas. Simplemente diciendo que el resultado de su peritaje probaba claramente que se había tratado de un feminicidio. Quizás sí fue. Y quizás están diciendo la verdad. Tendrán que presentar más pruebas para hacer una acusación tan grave contra otra autoridad, a la que además acusaron de encubrir a un feminicida. Bueno, así las cosas con este asesinato, feminicidio, muerte por intoxicación de esta joven, lo que haya sido, que lo decíamos anoche también en la televisión. Ayer salió de las páginas negras o rojas y se instaló en el terreno político. Para el gobierno de la Ciudad de México puede ser gran caso, un caso muy emblemático. Un gobierno que hace un par de años estaba contra la pared en este tema, ¿te acuerdas? El tema por abusos de policías, de la Ciudad de México, no de la jefa de gobierno, no de el jefe de la policía, que provocaron manifestaciones muy fuertes en la ciudad. Desde, ¿qué fue, Lourdes? Desde agosto del 2019, así se llegó a aquella gran movilización de marzo, principios de marzo del 2020. Estaba contra la pared el gobierno de Claudia Sheinbaum. 2 años y medio después, podría presentarse como la autoridad que reveló que otra autoridad, la de Morelos, estaba encubriendo un feminicidio. Entonces es un caso simbólicamente importante. Bueno, y con todo respeto, nosotros no tenemos por qué comprar una versión nada más porque la diga una autoridad, la que sea la de Morelos, sea la de la Ciudad de México. Nosotros lo que marcamos anoche, y sabemos que eso pudo haber provocado una inconformidad o un malestar en la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, lo que señalamos anoche es que había 2 versiones contradictorias. No solo contradictorias, enfrentadas. Y si en alguna de las 2 versiones está la verdad, la otra está mintiendo. Correcto. O está sobredimensionando los hechos. Eso es lo que dijimos. Con la información
con que contábamos anoche. Hoy, esta mañana, las cosas pueden cambiar y nosotros lo que haríamos sería acompañar la nueva información. Pero de nueva cuenta, que no se nos pidan actos de fe. Es que como ya lo dijeron, así son las cosas. Espérame, hay otra autoridad que está diciendo lo contrario.